adelantado el jueves de que hay cosas que tienen que ver con... Bueno, es lo que digo desde el principio. Hay cosas que tienen que ver con la programación que ustedes la van a ir entendiendo a medida que hagan ejercicio y que vayan incorporando cosas y dándose contra la pared una y mil veces. Entonces, un poco lo que estuvimos viendo el jueves es que hay cosas que todavía no están del todo internalizadas sobre qué son las clases, cómo funcionan las clases, en qué caso tengo que hacer una cosa, en qué caso la otra. Pero ustedes, bueno, nada, ya tuvieron toda la cursada del año pasado de programación 1 y siempre pasa con algún tema que cuando uno empieza no está del todo claro cómo funciona o cómo hay que usarlo o en qué caso está bien y en qué caso mal, ese tipo de cosas. Por lo que aprender a programar orientación a objetos, que es básicamente la parte de programación con clases, la van a incorporar ustedes a medida que vayan haciendo cosas. Así que por eso también les dije, bueno, refresquen todas las ideas, leyendo los capítulos que habíamos visto el año pasado del libro y vamos a trabajar. De hecho, a mí no me preocupa, yo les había comentado a ustedes, no me preocupa que volvamos a hacer los ejercicios del año pasado porque precisamente estamos tratando de refrescar y estamos tratando de poner cosas sobre la mesa. Los ejercicios que yo les di a ustedes como práctico de programación orientada a objetos, casi todos son ejercicios que ya resolvimos el año pasado. Entonces, no digo que ustedes lo deberían saber, pero es como, bueno, sentarse de vuelta con eso y decir cómo carajo era esto. Y les agregué un par de ejercicios más, que era lo que nos había indicado del libro el año pasado, para que ustedes profundicen un poco más sobre la idea. Pero fuera de eso, yo quería mostrarle otros ejemplos que no son los que están en el libro, porque me parece que está bueno que agarren el libro y que lo lean, pero quiero mostrarle otros ejemplos de clases, de implementación de clases que no son los que están en el libro, para que ustedes vayan viendo, a partir de tener muchos ejemplos, puedan ir incorporando algunas cosas, entendiendo algunas cosas. Entonces, yo en el aula virtual les dejé una notebook, ahora le cambié de nombre en el link, pero le puse, la abrimos, le puse, estaba ya antes, pero decía apuntes de clase, una cosa por el estilo, le puse ahora para que quede más claro que es el link, programación orientada a objetos, ejemplo fuera del libro de programación 1, para que podamos ver, porque la mayor parte de los ejemplos que ustedes tienen en el libro 1 los discutimos un poco el año pasado, y por otro lado pueden seguir leyendo y tratando de sacar las ideas de ahí. Entonces me gustaría que viéramos otros ejemplos para que ustedes puedan entender algunas cositas. Para eso voy a hacer una pequeña marco teórico de por dónde viene la mano con la programación orientada a objetos, que ya los habíamos conversado una vez, pero nunca le pusimos este nombre, que es, básicamente, ¿por qué les dije yo a ustedes que, buenas, qué tal, cómo andan? Porque, no sé si acuerdan ustedes, y que lo vimos un poquito el jueves y el año pasado, la idea de por qué de repente se inventa el concepto de clases. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué existen las clases en un lenguaje de programación? Para escribir tanto código. Esa puede ser una, pero bueno, uno podría usar funciones también, si es como quiero hacer cosas que no repita tanto código, entonces voy y lo meto en una función, llamo las funciones y ya está. Para escribir ese programa. Esa es una cosa, puede ser. Hay que hacer una representación de los objetos con los que estamos trabajando. Casi. Va un poco por ese lado. Dice algo que si la idea de inventar clases viene por el lado de que podamos representar a objetos que hay en nuestro entorno. De una ese es un pie muy fuerte, y del mismo lado que está diciendo ella, también está el tema de que hay veces que no nos alcanza con el tipo de datos que nosotros ya tenemos en Python para representar información, entonces tenemos que inventar tipos de datos nuevos. Nosotros todo el año pasado estuvimos trabajando con tipos de datos que nosotros no los escribimos, nosotros solamente usábamos los tipos de datos que ya venían en Python.
Python vienen los enteros, vienen los booleanos, hicimos repaso de todos los tipos de datos que vienen en Python. Vienen listas, vienen cadenas, vienen los diccionarios, los conjuntos, hay como varios tipos de datos que son propios de Python, pero a veces, para muchos problemas, uno le gustaría inventar tipos de datos nuevos, que no sea una representación, sino que sea lo más fidedigno posible. Entonces, esa necesidad de inventar tipos de datos nuevos, por ejemplo, decir, bueno, yo inventé el tipo de dato persona, o quiero inventar el tipo de dato figura geométrica, o quiero inventar el tipo de dato pila, que vamos a ver, un tipo de dato que existe, que vamos a verlo después. Son todos tipos de datos que a uno le gustaría poder implementar, que le gustaría poder representar problemas en la computadora con estos tipos de datos, pero que no vienen por defecto en Python. Python tiene un conjunto de tipos de datos que nos permiten hacer cosas, y muchas veces a nosotros nos gustaría inventar tipos de datos nuevos, por el motivo que sea, porque normalmente cuando quiero inventar tipos de datos nuevos, porque se adecuan más al problema que yo estoy queriendo resolver, básicamente. ¿Se entiende esa idea más o menos? Entonces, eso fue un poco lo que nosotros estuvimos discutiendo la semana pasada. Digo, bueno, yo quiero guardar información sobre personas. Si quiero guardar información sobre personas, bueno, puedo usar una lista para guardar información sobre personas, pero a medida que voy queriendo hacer cosas con esa información de personas cada vez más complejas, trabajarlo como una lista, con índice y con cosas, se me empieza a complicar bastante. Entonces, por eso decimos nosotros, bueno, a mí me gustaría poder inventar un tipo de dato que sea persona y que yo pueda hacer cosas más naturales, como decir, a este tipo de datos de persona le pregunto el nombre, le pregunto el apellido, le digo, lo saludo, le pregunto cuántos años tiene, y interactuar de esa forma es mucho más cercano a interactuar con el tipo de dato persona que si yo tuviera listas con índices y me tengo que acordar todo eso y acordarme cómo se representa y demás, ¿no? Pues ese es un poco el contexto en el que surge algunas cosas de programación orientada a objetos. Pero antes de que exista la programación orientada a objetos, ya se había inventado el concepto de tipo abstracto de datos. ¿Qué tipo abstracto de datos es esto? Es un tipo abstracto de datos, algunas veces abreviado tal, es una descripción lógica de cómo vemos los datos y las operaciones que son permitidas, sin importar cómo serán implementadas, ¿no? Es básicamente como cuando nosotros definimos clases, es decir, bueno, qué características va a tener este tipo de datos y qué cosas podemos hacer con este tipo de datos. Bueno, caballero, pase por favor, ¿sí? Entonces, dentro de una definición de un tipo de dato nuevo, lo que yo necesito son más o menos cuáles son las características y cuáles son las cosas que yo puedo hacer con eso. No le voy a dar demasiado tiempo a la discusión sobre el tipo abstracto de datos, pero sí me gustaría decir que lo que nosotros podemos hacer con Python programando clases, por ejemplo en C, que es otro lenguaje de programación, no tiene clases, sino que tiene otra estructura que se llama structs, precisamente se llama structs por estructura, que permiten hacer lo mismo, decir, bueno, voy a definir un tipo de datos nuevo que va a tener ciertas características y voy a poder hacer ciertas cosas con ese tipo de datos. Entonces, básicamente, cada lenguaje de programación tiene su forma de definir datos nuevos. Hay muchos lenguajes de programación que la forma en la que definen datos nuevos son las clases, y en general a esos lenguajes de programación les decimos que son lenguajes de programación orientados a objetos. Como Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, Python es un lenguaje de programación orientado a objetos, Ruby es un lenguaje de programación orientado a objetos, hay varios. C++, por ejemplo, es un lenguaje de programación orientado a objetos también, pero hay otros que no. C, por ejemplo, no tiene clases, tiene funciones, instrucciones y structs. No sé, qué sé yo, Haskell tampoco tiene clases, digo, ya van a estar viendo algunas cositas de Haskell. Hay varios lenguajes de programación,
que no tienen soporte para clase. Pero todos tienen alguna forma de definir datos nuevos. ¿Qué? ¿Preguntas, dudas? ¿Comentarios? ¿Algo? Qué aburrido, che, tienen algo, no sé. Bueno, buena gente, ¿cómo va? Entonces, acá yo puse varios ejemplos que los vamos a ir viendo después. Tengo una implementación. Entonces, juguemos con algunas implementaciones. Suponen yo, así como yo les había dicho hace un momento que podemos representar información de personas, yo voy a querer definir, este es un ejemplo, voy a definir una clase que se llame auto y le voy a borrar toda la implementación para que ustedes, para que la vayamos implementando juntos ahora. Voy a borrar, pero fíjense, ahí está, no lo implementé y listo. Entonces, una cosa que uno hace muchas veces cuando va a definir una clase nueva es decir qué características va a tener esta clase. Entonces, por ejemplo, un auto, yo estoy poniendo ahí como ejemplo que un auto, las características que van a representar un auto para mí, para el problema que yo quiero resolver, son la marca del auto, el color del auto, la cantidad de puertas, el precio y la patente. Podría tener otras, sí. A ver, y tanque nafta, eso me olvidé. Capacidad de tanque. Me olvidé de ponerla de principio. Entonces, por ejemplo, esta va a ser información que represente mi auto. Digo, es la información que a mí me parece relevante para este caso. Por otro lado, hay cosas que me gustaría que este tipo de datos auto haga, que son cargar nafta. Yo quiero cargarle nafta al auto, yo quiero preguntar cuánta nafta le queda al auto. Quiero también preguntar el estado del tanque, cómo está, digo, si está lleno, si está vacío, si está intermedio. Quiero también que mi auto ande, digo, si fíjense que en la descripción yo le puse cuando el auto anda, el kilometraje del auto cambia, ¿no? Si le hago andar tantos kilómetros. Entonces, acá por ejemplo, esto debería tomar como dato cantidad de kilómetros. Cuando yo le digo andar, le estoy diciendo acá la cantidad de kilómetros que va a hacer, y también quiero acá una descripción, una representación en texto del auto y si me compara si los autos son distintos. Esto es para este problema, ¿no? Digo, si yo cada vez que voy a implementar una clase nueva, un tipo de dato nuevo, lo que yo me pregunto es qué información necesito sobre ese tipo de datos y qué acciones quiero que ese tipo de datos haga o qué cosas quiero hacer yo con ese tipo de datos. Entonces, fíjense que vamos a empezar con el init, que el init es el que me construye un auto nuevo, ¿sí? Entonces, para crear un auto nuevo, básicamente yo le tengo que dar la información de ese auto. Entonces, fíjense que yo le estoy pasando acá los parámetros, qué marca es el auto, qué modelo es el auto, de qué color, qué cantidad de puertas tiene, qué patente tiene y la capacidad del tanque que tiene ese auto. De vuelta, digamos, la información que yo le estoy dando acá al constructor del auto depende de qué quiero representar yo. Por ejemplo, podría o no estar la capacidad del tanque. Si yo lo que quiero únicamente es representar información que me permite identificar modelos de autos que yo tengo en una concesionaria para la venta, la capacidad del tanque no me importa. Me va a importar básicamente marca, modelo, color y nada, marca, modelo, color, porque si está en la venta ni siquiera tiene patente. Entonces, si es nuevo, digo, ¿no?
Entonces, por eso, depende el problema que yo estoy queriendo modelar, es la información que yo voy a necesitar y las cosas que quiero hacer con esa clase en particular. Entonces, implementemos un poco, a ver si me ayuda un poco. ¿Qué tenemos que hacer acá en el constructor? Primero, ¿qué hace el init? Crea un objeto de esa Crea clase. un objeto. ¿A partir de qué? De argumentos. De argumentos. De la información que le estoy dando. Entonces no lo crea de la nada, sino que yo le tengo que dar información y con esa información me crea el auto nuevo. ¿Está bien? Entonces, y la forma en que yo tengo de darle esa información es a partir de los argumentos del método. O serían las variables que estoy poniendo en los parámetros. Argumentos o parámetros son sinónimos. Para que vayamos recordando. Los atributos son sí y no, es muy parecido. Los atributos son las características que tiene el objeto en sí, pero no necesariamente son las que le pasas por parámetro. Ahí voy a dar un ejemplo. Entonces vos tenés, empecemos con esto y dame una pausita que voy a la pregunta que hiciste. ¿Qué tenemos que hacer al principio? En el init. ¿Por qué tenemos que usar self? Porque representa el objeto que estoy creando y estoy empezando a guardar información dentro de ese objeto. Entonces voy a poner self punto marca, va a ser igual a la marca que le pasé por parámetro. Sería lo que está hablando ahí de auto, ahí si yo quiero poner auto, eso es self. No le puedo poner auto porque... Pero representa el auto, digamos. Sí, representa el auto, pero es como cuando yo hablo de mí mismo, yo digo yo. Yo, self es yo, digo, mí mismo en realidad, sería una traducción. No digo persona Matías, digo yo Matías. En este caso es parecido, digo, lingüísticamente hablando, no voy a decir auto marca, voy a decir el objeto, la marca del objeto. Y digo eso porque siempre se usa, esto lo dije un poco el jueves, que siempre se usa de manera genérica self. Siempre que defino clases, en todas las clases, lo primero que me va a aparecer es self para decir yo mismo. ¿Sí? Me preguntaron, ¿yo podría poner acá, en vez de self, podría poner auto? Sí podría. Pero como estándar, como parámetros, en todos lados se utiliza self para definir a ese objeto. ¿Sí? Sí. ¿Te queda más o menos claro? Joya. Entonces voy a decir, este objeto self lo podemos traducir como este objeto, punto marca, va a valer marca, lo que le acabo de pasar como valor. Este objeto, ahí, self, punto, modelo, va a ser modelo. Con eso, self.color va a ser igual a color, self.puertas va a ser igual a puertas y self.patente igual patente y vamos a poner self.tanque igual a tanque. Bueno. Estos son los atributos que yo le estoy dando. Pero hay cosas que no necesariamente se las tengo que pasar. Por ejemplo, cuando yo creo un auto nuevo, ¿cuánta nafta tiene en el tanque? Cero. Entonces, no le paso el valor cantidad de nafta que tiene en el tanque, sino que directamente se lo puedo definir. Cuando lo creo al objeto, pongo self.nafta, por ejemplo, vamos a poner como valor igual a 0. Entonces, vamos a ver ahí que mi objeto auto, este auto marca, tiene los atributos marca, modelo, color, puertas, patente y tanque, que son cosas que yo le pasé por parámetros, pero también tiene otro atributo más, que es nafta, que yo se lo defino apenas lo creo, por ejemplo. Y que no hace falta que yo se lo esté pasando, porque yo sé que siempre va a haber 0 cuando lo creo. También hay una diferencia ahí entre los argumentos que le paso y los atributos que tiene el objeto.
¿Se entiende eso? ¿Sí? Joder. Entonces, por ejemplo, vamos a jugar con eso. Vamos a decir, bueno, vamos a tener un auto que es auto del Mati, que es un Ford Falcon, rojo le puse, que tiene 5 puertas, tiene 4 puertas la Falcon, ¿no? Y tiene una patente de 1, 2, 3 y la capacidad del tanque eran 55 litros. De 5 era si era la rural, ¿no? Está lindo. No, 5 del baúl todo, porque el baúl cuenta como una puerta. Sí, casi, sí. Pero, ¿En serio? ¿En serio? no, los sedán no se les cuenta como puertas. Sí, voy a decir, o es 3 puertas. O es 3 puertas O es o es 5 puertas. puertas. Sí, pero los 3 y los 5 puertas son los que tienen portón levadizo de atrás. Por eso, si vos tenés un sedán que son los que tienen cola, los sedán son 4 puertas. Si vos tenés la versión rural o la versión country, la versión que tiene portón que se levanta, ese es 5 puertas. ¿Eh? Sí. I know it. Acá un Gol, por ejemplo, sí tiene 5 puertas. Bueno, la versión por lo menos el Gol. El Power. El Gol Power, sí. Bueno, entonces el Mati tiene este auto, la Caro tiene Golden Gol, papá. Y esto se lo voy a comentar así me molesta. Va. Sí, póngale sí. Ahí ya. Entonces, cosa que podría hacer es vamos a ejecutarlo a ver si me tira error o algo cuando lo creo. Vamos, por favor, un poco de amor. Sí, me tira error porque esto no tiene nada de mí, si hay problema de sintaxis. Vamos a ponerlo. He visto muchas veces que ponen paz. ¿Qué sería eso? Salteate esta línea. Ok. Vas, es literal. Es como aquí. Listo. Sí. Lo que yo estoy haciendo acá es salteate, le estoy poniendo paz para que esa función tenga algo de código adentro, porque lo que me está retando de como JSON no tiene nada de código. Entonces ahora y cuando le pongo paz lo que estoy diciendo, te pongo un código que no hace nada. Entonces, listo, ahí no me tiró error, me creó los objetos. Ahora veamos cuánto vale. Voy a poner print auto de Mati punto, voy a pedir punto modelo, por ejemplo. Le voy a pedir un modelo y le voy a pedir, por ejemplo, que me diga cuánto es la nafta. Entonces fíjense, ahora si yo creo este objeto de la clase auto, tipo auto, fíjense que auto de Mati modelo, a un Falcon, que le había pasado acá, y cuando le pregunto cuánta nafta tiene, me dice 0, que yo no se la había pasado como parámetro a la hora de crearlo, sino que quedó definido cuando se ejecutó el init a la hora de construir el objeto. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? Entonces vamos a hacer algunos métodos que nos dejen jugar un rato. Entonces, por ejemplo, ¿qué creen ustedes que sea cargar nafta? Que a mí me gustaría que pase que me represente el cargar nafta. ¿Cuántos litros le entra? ¿Cuánta capacidad queremos cargarle al auto? Tal cual. Entonces, por ejemplo, una cosa que a mí me gustaría decir es, si yo mido la nafta y después le cargo 5 litros y vuelvo a medir la nafta,
va a haber una diferencia de 5 litros. Eso es lo que a mí me gustaría que pase. Entonces, ahí es donde uno puede empezar a pensar también en test. Voy a poner acá, voy a hacer un test acá. Acá testeamos cositas que tenemos ganas que pasen. Entonces voy a decir acá, bueno, voy a crear un auto, voy a poner acá. Entonces voy a poner acá un auto. Va a ser este auto que estoy creando. Si yo llamo a la función medir nafta acá, a.medir nafta, ¿cuánto me debería dar? Pero. 0. ¿Por qué? Porque fue un atributo porque que nace con necesitó cero. la clase. Porque acabo de crear el auto y yo le había dicho que cuando creas el auto la nafta es 0. Entonces vamos a poner acá, esto lo habíamos charlado un poquito, pero estoy haciendo media con memoria. Cuando nosotros queremos asegurarnos de ciertas condiciones, básicamente para testear cosas, le poníamos un assert. El assert básicamente es, señor Python, por favor, chequea que esto que te estoy escribiendo sea cierto. Si no es cierto, me tira error. Vamos a ver, me va a tirar error ahí, ¿por qué? Porque todavía no hay nada de medir nafta. Porque todavía no implementé la función medir nafta. Entonces, medir nafta, ¿qué debería mostrarme a mí de afuera si yo soy el usuario de esa clase? La diferencia de la última carga. Perdón, medir nafta, no cargar, perdón. Medir nafta. Sí. Y el total que tiene saque. Debería darme set.nafta. Return set.nafta. Entonces, lo voy a ejecutar ahora. Cuando lo ejecuto, me llama la función esta, auto.py, y después chequea si ya medir nafta igual a 0, y como no me tira error, está bien. Bueno, ahora hagamos otro test. Yo después de esto voy a decir a.cargar nafta. Quiero cargarle, ponerle 10 litros, ¿no? Después puedo chequear de nuevo cuánto debería de cargar, cuánto debería valer medir nafta ahora. 10. Y pero no estaba fijado, digamos. No está implementado. Me va a tirar error. Esto es lo que yo les he comentado en algún momento, que se llama TDD o Test Drive Development. Quiere decir, pienso los tests que tengo que cumplir primero y después lo implemento. Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo en este momento es definir cuáles son las reglas que debería cumplir mi función. O sea, cuáles son las reglas que yo estoy inventando acá, que son las que yo había dicho oralmente antes. La primera, que cuando yo creo un auto no tiene nafta. Entonces yo estoy acá haciendo un test, este primer test, de uno le vamos a decir, chequea eso, que cuando yo crea un auto no tenga nafta. El test 2, este otro que estamos haciendo ahora, ¿qué es lo que va a chequear? Que si yo no tenía nafta y le cargo nafta, básicamente la diferencia va a ser lo que medía antes menos lo que tiene ahora. Entonces, si yo le cargo nafta, ahora va a tener 10 litros. Entonces, implementenlo. Es más, yo podría, ahora también, si quisiera, hacer un tercer test, como para asegurarme que no entendí la pregunta. O sea, en el segundo test, si hacen A, no me digas, No quiero medir. O sea, porque primero le cargo nafta, y después quiero medir para que me diga cuánta tiene. Así yo chequeo que efectivamente tiene nafta. El test 3 podría ser, por ejemplo, ahora hago una segunda carga de 5 litros, ponele, ¿y cuánto debería tener? 15. Tendría que tener 15. Entonces, si sale todo bien, deberían cumplirse esas cosas. No se fue a ningún lado, ¿no? Entonces, medir nafta ya las habíamos hecho. Vamos a hacer cargar nafta. Cargar nafta
les ocurre que puede ser? Sí, pero tenés que ir utilizando el ser punto nafta. Es igual Igual a ser a nafta más Más litro. Perfecto. Ser punto nafta debería ser ser punto nafta más litro. Le estoy agregando nafta. Y que después devuelva ese. No tiene que volver nada. Ah, claro. No, porque va pisando ser Lo guardas en el Sí, en realidad cargar nafta es lo único. Entonces, acá podemos recordar algo. Cuando nosotros hacíamos una función que no devolvía valores, ¿cómo se llamaban? Procedimiento. Porque acá lo que me importa es qué es lo que hace. Lo que está haciendo es actualizar el valor de la variable nafta. En cambio, medir nafta sí es una función que me importa que me dé información, me calcula algo y me la devuelve. Esta sí es una función. ¿Función o método sería? Todos son métodos. En realidad, en las clases, todos son métodos. Es que algo medio que se borronea. Por un lado uno tiene procedimientos, por otro lado tiene funciones, pero cuando vos lo metés dentro de una clase, todos son métodos. Y no importa si son funciones o procedimientos, le decimos métodos. Profe, Sí, si yo le quiero pedir al usuario que ingrese la cantidad de litros que le cargó, sí. a esa variable la creo afuera de la De la clase. clase, Sí. y después ese valor, o sea, la variable tiene que ser litros igual a ingresame cuántos litros Sí, Leo, si vos quisieras hacer eso, lo tendrías que hacer acá. Es lo que estamos haciendo acá, poner a punto cargar nafta. Pero acá hay una pequeña diferencia. Digo, decir que cuando uno programa clases, usualmente está pensando que el que va a usar la clase no es el usuario final, sino otro programador o vos mismo. Entonces, toda la parte que es interacción con el usuario, olvídate. No estamos acá haciendo interacción con el usuario. Acá lo que estamos modelando es un tipo de datos. Después, ¿cómo voy a interactuar el programador con el usuario para pedir información y guardar las cosas? Es otra cosa. ¿Sí? Pero acá, cuando vos definís una clase, vos no pensás que la va a usar él usualmente. No pensás que la va a usar el usuario final, sino que vos va a pensar, la va a usar un programador que necesita este tipo de datos para modelar su problema. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, fíjate que eso es lo que estamos haciendo acá. Es decir, bueno, yo uso directamente, acá directamente uso el método a.cargar nafta. Después, por otro lado, yo podría hacer un programita que le muestre en la pantalla al usuario cuántos litros quiere cargar, meto un número y después ese número yo se lo pongo ahí. Pero ese número que le pide el usuario es el que le va a ingresar como parámetro. Sí. Chicos, silencio cortis. Yo sé que está muy divertido el perro, pero... Sí. Y cargar más pronto tenés que tener como un límite de la capacidad. Buena esa. Bien. Ese es el tipo de cosas que uno empieza a prestarle atención. Porque vos decís, yo tenía una capacidad. Entonces, por ejemplo, supongamos que este auto tiene un tanque de 55 litros. ¿Está bien? Un tanque de 55 litros. Ah, no le pusimos cosas. Nosotros hasta ahora tiene 15 litros de nafta el auto, como un límite. La capacidad del tanque son 55. Pero con lo que estamos haciendo le podés cargar infinita nafta. Tal cual. Entonces, pero bueno, entonces uno ahí es donde debería pensar cómo quiere que se comporte. Vamos a hacer test de 4, vamos a decir por ejemplo, y supongamos que yo digo, bueno, si tiene 55 litros, yo ahora debería poder cargarle 5, 4. ¿Qué pasa si yo le cargo 50 litros? Y tendré que decir que no. Ah, ahora lo va a cargar. De una, lo va a cargar. Pero si ¿qué es lo que yo quiero que ocurra? ¿Qué es lo que queremos nosotros que ocurra? En el mundo real. Esta es la parte que nosotros estamos charlando de que con las clases nosotros modelamos el mundo, digamos. Entonces vos decís, bueno, en el mundo real,
o en el tipo de datos que nosotros estamos queriendo representar. Si el auto tiene 55 litros y vos vas a la IPF o donde a vos te pinte y le decís cargame 55 litros, Se va a frenar el cargador cuando esté lleno. tal cual, te va a llenar el tanque. No te va a tirar un cartel no te va a tirar un cartel de ay no puedo cargar 50 litros, te va a cargar hasta el tope. En el mundo real digo. ¿Sí? Ahí es donde uno tiene que pensar, bueno, ¿cómo quiero que se comporte mi tipo de datos? Digamos, bueno, si yo quiero modelar el problema como es efectivamente, en este caso, estamos queriendo modelar, cuando yo cargo más de la capacidad del tanque, se corta solo cuando llega a la capacidad del tanque. Entonces, por ejemplo, si yo le cargo acá 50 litros y le quiero hacer medir nafta, después a esto, ¿cuánto debería decirme? 55. 55 porque era la capacidad que tenía el tanque. ¿Está bien? Bueno, este es el test. Este es el test. Entonces, nosotros lo que deberíamos hacer, no me lo va a pasar ahora, si yo lo ejecuto, me va a tirar error, porque precisamente va a pasar lo que estábamos diciendo recién. Entonces, en realidad yo no tengo, en el programa que yo hice hasta ahora, no tengo ningún filtro de eso, sino que le digo, vos metele todo lo que vos quieras de carga de nafta, y entonces en este caso estaría teniendo 15 más 50 son 65. Entonces por eso me está retando, me dice, che, estoy midiendo la nafta y me está devolviendo 55. Fíjate que el calero se está choviendo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, vamos a modificar nuestro método para que se comporte de la forma que nosotros estamos queriendo modelar. ¿Qué deberíamos hacer con cargar nafta? Algo que poner. No, poner un if. ¿Y qué cosa? Antes de escribir código pensemos, ¿qué es lo que deberíamos chequear? Si medir No nafta puede pedir litro. es mayor o igual a 55. Si yo le pongo litro, pensemos un segundo. Ahí recién tira uno de los chicos y dice, bueno, podríamos comparar que litros sean esto, ¿no? Que litros sea menor que self.tanque. ¿Sí? Sí. No, porque No, en realidad lo que tenemos que hacer es si nafta, porque nuestra variable nafta es la que va a acumular todo lo que carguemos y todo lo que esté. Self.nafta. Self.nafta es mayor o igual a Tanque. No, menor o igual a tanque. No, porque cuando es igual va a entrar, o sea, va a cargar de ser igual. Tal cual. Entonces yo lo que tengo que chequear es que la suma de lo que tengo más lo que quiero cargar no se me pase de rosca. Entonces voy a poner self.nafta más litros sea menor o igual a la capacidad del tanque, entonces efectivamente hago la suma. ¿Está bien? Es decir, digo, si cargándole la cantidad de nafta que yo le estoy pidiendo no supero la capacidad del tanque, entonces cargo hasta ahí. Si no, Igual, profe, ahí en la línea 16, cuando por ejemplo tengamos 55 litros, digamos, tiene la capacidad ya el auto. sí. Va a entrar, va a decir 55, es menor o igual a la capacidad de Para un segundo, para. Hagámoslo completo porque creo que te está salteando algo ahí. Supongamos que nosotros, vos lo que estás diciendo ahí, supongamos que nosotros tenemos el tanque lleno, así. Claro, Sí. Listo, ya tengo 55 litros de nafta. De una. Bien. Entonces el punto nafta es 55. Ajá. claro, yo decía, digamos, de que bueno, no entrara porque si no le va a agregar al. Y tal cual. Yo digo, set punto nafta. O sea, ya tengo el tanque lleno y decir que tengo 55 litros de nafta. ¿Sí? Más un litro, ponele. Va a ser 56. Va a ser 56. Entonces no va a entrar ahí. No va a cargar. Va a hacer la suma primero y después lo compara con la capacidad del tanque.
Es mayor, menor, ¿no? Fíjate que fíjate cómo se ejecuta acá. Es decir, primero hace esta suma, hace nafta más litros, supongamos en este ejemplo que estaba diciendo recién, da 56. Si 56 es menor a 55, claro. entonces no vendrá. No, yo decía cuando fuera igual, digamos. ¿Ah? Cuando fuera igual, si 55 es igual a 55. Bueno, entonces poner 55 más 0 Sí. va a ser igual. Entonces le sumo 0 litros y queda igual y no pasa nada. Y si yo tengo 54 más 1, Sí, va a llegar. va a entrar y va a ponerle 1 litro y está todo bien. Verdad, eso. ¿Eh? Entonces, bien. Entonces, en el caso de que yo le estoy agregando nafta y que efectivamente le entra en el tanque, entonces entra LIF y le aumenta el valor de nafta que hay en el tanque. Si no, ¿qué quiere decir si no? Que se pasa. Claro. Sí. Bien, ¿qué es lo que habíamos charlado hace un ratito? Tenemos que hacer que cargue hasta la capacidad. Que quede solamente con 55. Claro. ¿Qué quiere? ¿Cómo represento eso que vos decís que quede solamente con 55? 6 puntos nafta igual a 6 puntos tanque. ¡Vamos! Está hecho una brillante. 6 puntos nafta va a ser igual, o sea, básicamente estoy llenando el tanque. 6 puntos nafta igual a 6 puntos tanque. Tengo tanta nafta como la capacidad del tanque. Yo ya estaba como armando todo. Bueno, habría que restarle. No, te comiste un viaje ahí. Yo pensé que había que poner, o sea, lo que sobra también, sobra tanto. Eso podría ser una opción si vos querés, pero en este caso nosotros por ahora, recordá el caso que nosotros, siempre cuando vos tenés ese tipo de preguntas, te voy a decir, preguntar cuáles son las especificaciones iniciales. Nosotros estamos queriendo representar como cuando vamos a una estación de servicio. Cuando vos vas a una estación de servicio y le decís, cargame 200 litros de nafta. Pues nada, el chabón va, enchufa, pone 200 litros y te carga hasta donde te tope, punto. Y no te dice, ay, no te pude cargar el resto, y eso. No, nada, cargate todo y ya está. No, porque no te lo cargan. No, si te parece que está diciendo cuánto sobra. Claro, No. Podríamos hacer una regla ahí para que haya 30 litros puedes cargar, o sea. Si cargas 50, vas a cargar 30. Puede ser. Profe, tenés que fijarte qué caso estás haciendo. Vos estás haciendo lo del auto. Entonces el auto no te va a decir, che, te está sobrando, te está faltando. Te lo dice. El auto está muy lleno. Claro. Y de filia. Pobretón tu vida. Bien, entonces ahora que estamos discutiendo esto, lo voy a ejecutar. Metí el error porque no le puse los 2 puntos en el if. ¿Tienes? Ah, sí, por favor. Disculpa, no me di cuenta. Entonces ahora lo ejecuto y efectivamente me pasó todos los test que ya había hecho. Y cuando le digo medir nafta, después de haberle cargado un montón de nafta, me muestra el tanque de... Más, yo podría haber hecho esto... No, 55 está bien. Podría haber dicho... punto tanque. También. Que sea igual. Así que si me paso la roja, que el valor sea lo que tenía el tanque. Wow. Entonces... Hasta ahí va muy bien. Entonces ya tengo implementado cargar nafta, tengo implementado medir nafta, tengo estado del tanque. ¿Qué le pide acá? ¿Qué devuelve? Aquello del tanque. Un string. Un STR, un string. Este sí me dice cuál es el estado. Me van a decir vacío, intermedio o lleno. ¿Bien? Bien. Entonces me va a devolver. Eso debe decidir con nosotros, ¿no? ¿Ah? El intermedio ya es con nosotros. El intermedio es que no está vacío ni está lleno. La mitad. Sí. O sea, Claro, Si tienes un litro no es intermedio. bueno, pero tampoco está vacío. Claro. ¿Qué quieres que te diga? Si le ponemos un igual a 55 a 30.
¿No? Bueno, qué sé yo. Estamos modelándolo más o menos. Entonces, lo que puedo hacer acá es. Y puedes hacer un if. If. Claro, sí, Bien. un if, sí, ¿por qué? El if. No, ya. El. Está, Tal cual, entonces digo, si el tanque, si tengo tanta nafta como el tanque, ¿cómo está? Bien, Bien. Estado igual a lleno. ¿Y dónde está? El, Ahí. ¿cómo escribo acá? Ah, después vamos a El if. El if. El if, vamos. Sí, Le voy a hacer una condición. Digo, Iluminado por ahí. cel, punto punto tanque. tanque, punto nafta. El tanque es la capacidad, recordemos. Menor. Igual a 0. Ah, está vacío. Y ahí Estado. es recién porque todo lo otro es intermedio. Tal cual. Ya no me queda la otra. Hacer como vos decías de haber un intervalo de intermedio. Y que está en un viaje que está menor. Bueno, ahí sí, bueno, No te voy a tarea para la Bien. clase que viene. Pongan lleno si tienen 90% de la capacidad del tanque, vacío si tienen 10% de la capacidad del tanque y el Si tiene 10% reservas. Acá. Bien, vamos. Unos mejores. Unos mejores. ¿Querés grabamos? No, tengo mucha tarea. Mucho CP. Espera un segundito. Lleno, vacío. Ahí está. Perfecto. Así no dura. Pero ahí tenemos que retornar. Claro, pero también no Estado, es ¿verdad? estado. Sí. Bien. Return. Return. Status. Perfecto. Entonces, por ejemplo, yo acá podría preguntar, apenas lo creo, voy a poner hacer a punto. Le vamos a poner, ¿cómo se llama el método? Estado tanque. Acá podría poner entonces, según lo que habíamos estado haciendo, apenas creamos el auto, el tanque tendría que estar vacío, después cuando le cargamos un poco de nafta aquí en intermedio y después cuando me pasé roja, está lleno. Probemos que nuestro test y nuestro método estén bien. Pasamos. Entonces, fíjense, vamos con otro. Dice, andar. Necesita que le pasemos cantidad de kilómetros que quiero andar. Esto va a ser un in. Y no va a devolver nada. Y fíjense que dice cambia el kilometraje del auto. ¿Qué onda? Me voy a ¿Cómo podemos hacer? a ver el kilometraje del auto. Sí. Ah, para ver cuánto consume el auto. Hay que agregar otro atributo que se llame kilometraje que no teníamos. Tal cual, cuando apenas lo invento, No, el kilometraje es igual a 0. Cosadito. Apenas creo el auto, el kilometraje es 0. Entonces cuando yo hago andar el auto, 6 kilómetros más igual a kilómetros. ser punto kilometraje. Igual. 6 kilometraje más kilómetros. KM. Más KM. Vamos a terminar este ejemplo con un par de cositas rápidas, así podemos ir a otro.
Primero, yo tengo ganas de ver cuál es el kilometraje, entonces voy a definir ver kilometraje ser y le voy a pedir que return ser punto. Les hago una pero sí. ahí en la definición del método de arriba de andar, ¿tendríamos que pasar los kilómetros o solamente ser? Porque ya lo agregamos allá o no. No, pero son los kilómetros que vas a recorrer. No, pero estos son los que voy a recorrer. Esos son los kilómetros que vas No, a pero después recorrer. el intent lo vas a poner ahí. Son los que vos le vas a Por eso, pero estos son los que voy a recorrer. Entonces yo digo, hacerme 5 kilómetros. Eso te dice. Entonces le va a aumentar el kilometraje en 5 kilómetros. Pasamos a 0,5. ¿Sí? ¿Sí? Pero Bien. en medir nafta, en lo otro no le pasamos, ¿verdad? En medir nafta no, porque. Pero en ver kilometraje tampoco le estoy pidiendo nada. Ver kilometraje le digo devolverme el atributo kilometraje y en medir nafta le digo. Y el que va a decir que está arriba, Cargar nafta. Sí, le pasamos. Sí, Sin le pasamos. cargar nafta le estoy diciendo claro. cantidad de litros que le estoy cargando de nafta. Ahí está. Vamos con un par. Primero, una pregunta que capaz que a alguno se le está haciendo pero no me dijo nada, es ¿por qué implemento un método que se llama ver kilometraje si yo puedo hacer a punto kilometraje, por ejemplo, digo directamente? Puedo acceder al atributo y no hacer una función y no hacer una función que me devuelve el valor del atributo. ¿Qué sentido tiene? A ver si a alguien se le ocurre. ¿Se le había metido esa pregunta o no? Sí. No. Yo lo sé. Bueno. Fíjese que yo acá estoy haciendo un método que se llama ver kilometraje, que lo único que hace es devolver el atributo kilometraje. Pero si yo quisiera, podría acceder a ese atributo kilometraje sin esa función. Le hago, en este caso, por ejemplo, que inventé el auto A, puedo hacer a.kilometraje punto y accedo a ese dato. Para programar más elegante. Sí, ¿qué quiere decir programar más elegante? Lo dijo Percy. Sí, pero sí. Pero si hace a punto kilometraje siempre va a mostrar 0. No, porque No, fíjate no, que acá exacto. cuando yo le puse a andar estoy No, actualizando, le estoy cambiando el valor de kilometraje ahí. A mí se me ocurre por ahí que está bueno tener definido qué es lo que hace ese objeto y qué es lo que le voy a pedir a ese objeto que haga, más allá de que lo pueda simplemente nombrar por fuera. Lo que está diciendo Lalo es una buena intuición, o sea, se complementa, pero es un buen primer paso. Ella estaba comentando recién que es una buena práctica, lo complemento con lo que estaba diciendo recién el Santi. El Santi dice, bueno, ¿por qué tengo una función y por qué es elegante? ¿Y qué quiere decir elegante? Estas cosas que yo estoy empezando a echar un poco los pinotos ahora en segundo año. En primero yo le decía, bueno, más o menos lo que pueda. Ahora en segundo vamos a ponerle un poco más de onda. Entonces hay cosas, de hecho si usted, yo sé que tiene que estudiar un montón, pero hay un par de libros súper interesantes después si quiere que les pase. de cómo programar bien, básicamente. Ese libro, profe, que nos dijo que lo vamos a relacionar. Es el libro, está De ahí después les comento, pero les comento lo que estoy por decir ahora y después les digo qué libros son interesantes en ese sentido. Perdón, un segundo chicos. El Santi mencionaba recién que nosotros podemos implementar una función para acceder a un atributo sin acceder directamente al atributo porque era más elegante. En lo que yo les había comentado hace un rato, más elegante quiere decir que a veces uno hace las cosas de manera más explícita para que quede más claro para el futuro programador que va a leer eso, ¿no? Entonces, cuando más elegante quiere decir cosas más ordenadas, más legibles, más entendibles, ¿no? Cuando uno agarra un texto común y corriente también uno podría decir, hay texto que más o menos está diciendo lo mismo que otro, pero hay textos que cuesta muchísimo más leer que otro. Entonces hay textos que
yo puedo tener una página que me demoro 10 minutos en tratar de entenderla porque es un quilombo, y texto de una página que la entiendo al toque porque está súper claro. Entonces, esas son algunas de las cosas que tienen que ver con esto de la elegancia, por decirlo de alguna forma. Y me acordaba porque el libro, en realidad hay un libro que se llama Código Limpio, que no habla de la elegancia precisamente, sino de cuándo un código es limpio. Y se llama Clean Code, se llama el libro, después se lo paso para que tenga ganas. Pero también hay motivos para que uno tenga ganas de tener código que está bien escrito. Recién la Alo comentó, me dice, bueno, quizás uno podría querer definir funciones en vez de acceder directamente a los atributos, porque quiere definir cuáles son, chicos, hagan silencio por favor, porque uno quiere definir cuáles son las acciones de ese tipo de datos que uno está trabajando. Entonces yo quiero hacer explícito acá, por ejemplo, de que a este objeto yo puedo ver el kilometraje y decir, tengo una función específica que dice ver kilometraje. Y también hay otro motivo más que es, el día de mañana quizás yo modifico cómo funciona ese tipo de datos y yo quiero seguir teniendo una función que se llame ver kilometraje, que me permita ver el kilometraje precisamente. Amplío la concesionaria y vendo usados. Nada, que quiero ver el kilometraje, pero lo puedo implementar de otra forma, que modifique el código de la función, pero que la función se siga llamando igual. Entonces, eso es algo que uno hace muchísimo dentro de la programación. Uno trata de definir, bueno, esto resuelve este problema, va a tener este nombre, lo voy a trabajar de esta manera, y después capaz que yo cambio el código, pero quiero seguir pensando que resuelve ese problema. Y yo me olvido de cómo está escrito el código dentro de esa función o de ese método, ¿no? Eso es también una muy buena práctica. Y cierro la implementación de esta clase auto con un temita. ¿Qué pasa si yo hago, por ejemplo, ¿dónde está? El método. Vamos a poner a punto. ¿Cómo era? ¿Andar? No. Sí, andar. Vamos a poner andar y le digo menos 15. Y lo va a descontar. ¿Qué pasaría ahí? Lo va a descontar. Como O está sea, va a hecho, aparecer menos 15. Como está hecho, le va a restar 15. le va a restar 15 kilómetros. Entonces yo tengo una concesionaria de autos, está mortal. Pero en realidad yo no tengo ganas de hacer eso, yo quiero impedir que la gente caiga a otra gente. Entonces yo no quiero que pueda bajarle el kilometraje al auto. ¿Somos legales? Ah, no, bueno. Entonces, nada, una gilada, ese tipo de cosas ocurren siempre, que no se olvida. Dice, en el caso feliz anda todo bien, pero le digo, anda 5 kilómetros, me aumenta los 5 kilómetros y está todo joda. Pero cuando uno tiene que testear, tiene que pensar que el usuario es el peor ser de la humanidad, que puede hacer cualquier cosa con tu código. Entonces, puede querer poner, por ejemplo, andar menos 15 kilómetros. Entonces, va a decir, no, yo no quiero que haga eso. Vamos a poner if Cuando KM sea es mayor igual a 0, entonces ahí sí. Si no, No es necesario. Si no, nada. No. Entonces solamente estoy haciendo que no le deje hacer Y nada. no te va a hacer nada. Print. Pasar los 2 puntos. Sí, eso, gracias. Después, ustedes, y si quieren, pueden llenar esta del STR y el PAS. Está lindo, sí. Sí, sí. Bien, el ejemplo este de personas ya lo habíamos estado viendo en clase, ya lo habíamos discutido. Les quiero dar 2 ejemplos más. Va. 2 ejemplos más, vamos a tratar de hacerlos rápido. Va. Yo le pongo todo el lado. ¿Sabes qué le fue?
¿no? Se guardan y se actualizan como ¿Que no? Entonces, ¿cómo es que se guardan? Gente, vamos, trabajemos con otra clase más. Para ir viendo. Entonces, charlemos un segundito. Bueno, vamos a empezar a jugar con un par de clases que tienen que ver con manejar objetos geométricos. Solamente como para seguir con el ejemplo de clases. Entonces, supongamos que nosotros queremos inventar un tipo de dato que me represente un punto. ¿Qué sabemos nosotros de los puntos de geometría o de lo que sea, digamos? Un espacio. Que están en un espacio, ¿no? Un espacio de ¿cuántas dimensiones? Usualmente 2, así que vamos a trabajar con 2 dimensiones. Nada. ¿Qué cosas podemos decir con respecto a los puntos? Digo, ¿qué cosas nos gustaría hacer con un punto? Por ejemplo, o un par de puntos. O sea, cosas. Hacer líneas, puros, Un eje característico. Vamos solo con puntos. Medir distancia. Medir distancia entre 2 puntos, es una buena. ¿Qué otra cosa me gustaría? ¿Le puedo hacer preguntas al punto? Claro, ¿cuántos kilómetros hay o cuánta distancia hay de un punto a otro? Bien, esa es una. ¿Qué otra pregunta le puedo hacer a un punto? Si es grande el punto, ¿no? ¿Qué ¿Qué color tiene? No tienen tamaño y color los puntos. ¿Sos amigable? Pero sí, sí podría decir dónde está. Eso lo podría preguntar, que básicamente devolverme los valores de X y de Y del punto. ¿Qué otra cosa? Como si es positivo o negativo. ¿En qué sentido? Si está a la derecha o a la izquierda del eje o abajo. Ese estaría bueno. ¿En qué cuadrante está? Es interesante. Métodos que uno podría implementar: crear un punto, preguntar dónde está, habíamos dicho, medir distancia. Otro que tiraron recién es preguntar en qué cuadrante está. Otro que le voy a agregar es preguntar si es origen. Si es el 0,0 básicamente. Pregúntale cuánto. Hay uno más. Sí, están buenas esas. Sí. Bien, otro que les voy a hacer es mover un punto. Y otras cositas así. Vamos bien, entonces, cuando uno crea un punto, tiene que decirle el valor de X y el valor de Y. ¿Sí? Y lo que le vamos a decir también es que, ¿se acuerdan qué quiere decir que yo en los parámetros le pongo un valor igual a algo? No. Que si vos apretabas, no ponías nada, es el valor predeterminado. Tiene el valor predeterminado. Que si yo no le digo nada a la función esa, va a tomar esos valores. Entonces, en este caso concreto, por ejemplo, si yo llamo a la clase punto sin ningún valor, me va a crear un punto que esté en el origen, el 0,0. Porque yo le estoy diciendo acá. Pero si yo lo defino adentro, como hicimos con nafta y con kilómetro. También se puede hacer. Pero en este caso yo lo que estoy diciendo es, la forma en la que estoy definiendo acá es, yo te paso el valor de X, pero si no te lo paso, tómalo como 0. Y te paso el valor de Y, pero si no te lo paso, tómalo como 0. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir que yo dentro de los parámetros le pongo un valor. No se puede. Está muy bien la pregunta, porque no se puede. La pregunta que hicieron fue, chicos, está muy inteligente esa pregunta. La pregunta que hicieron es, ¿cómo podría hacer yo para pasar el valor de Y, el valor de X, el valor de Y sin pasar el valor de X? No se puede. No se puede, lo va a tomar
si no le pasas ningún valor, va a tomar x igual a 0 y igual a 0. Si le pasas un valor, va a tomar x igual a ese valor y igual a 0. Y si le pasas los dos valores, te toma los dos valores. Esa es una limitación que tiene la forma de definir eso, los valores por defecto. Por eso siempre los valores por defecto se los pone al final. No podés nada de eso, por lo que acabo de decir. Entonces, vamos a crear el punto, hago self punto x igual a x y self punto y igual a y. Entonces, vamos a preguntar un par de cosas. ¿Cuándo dos puntos son el mismo? Cuando x es igual a punto x igual a otro punto x and self punto y igual a otro punto y. Entonces esto es para comparar dos puntos. ¿Cuándo habíamos dicho que si un punto era el origen? Entonces return self punto x igual a 0 and self punto y igual a 0. Bien. Fíjense este otro, dice mover un punto. ¿Se imaginan ustedes qué quiere decir mover un punto? cambiar de x o y. modificar uno a los dos valores. Modificar el valor de x o de y, pero normalmente cuando uno pone mover no está asignándole el valor final, sino que dice movémelo 2 para acá y 3 para arriba, ponele. ¿No? Cuando uno dice quiero que me movas esto, te dice bueno, pero movételo 2 baldosas para la derecha y 3 baldosas para arriba. Entonces no hay que ponerlo en tal baldosa, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sumarle al valor de x la diferencia de x que yo le quiero dar y sumarle el valor de y, también la diferencia de y que le quiero dar, en lo que yo lo quiero mover. Entonces vamos a hacer self.x va a ser igual a self.x más de x. ¿Cuánto lo quiero desplazar? Movémelo 2 lugares a la derecha, menos 2 sería 2 lugares a la izquierda, ¿no? Son esas cosas. Y self.y va a ser igual a self.y más de y. Fíjense que la definición del método mover, estoy poniendo acá, es mueve el punto de x, mueve el punto, ¿cómo se entiende? Mueve el punto de x lugares en y de y lugares en y. ¿Está bien? Sí. Ahí estamos más o menos claros. Este que le pongo a actualizar x y y, sí es decirle, bueno, le vamos a dar un nuevo valor. Self.x va a ser igual al nuevo x y self.y va a ser igual a nuevo y. Vamos con el último. ¿Cómo calculo la distancia entre dos puntos? Dejando la distancia final con la distancia actual. Empezamos con el triángulo. ¿Por qué le puse Pitágoras ahí? Porque tenés la base de la altura y sería la diferencia. Ahora con los ejes me voy a hacer el triángulo y después hacer cosas para la altura. Habré perdido. Supongamos,
chicos, vamos a hacer un repaso. Supongo que yo tengo el punto acá P1, tengo acá el punto P2, ¿está bien? Y como decía Marco, vamos a hacer un triángulo. Esta es la distancia. La longitud de este segmento es la distancia que hay entre el punto 1 y el punto 2. Entonces P1 va a tener un valor x1, x2 x1 y 1, y el punto 2 va a ser x2 y 2. ¿Está bien? Entonces, esto es A, esto es B, como nos había enseñado en Pitágoras en algún momento. Entonces, lo que nosotros sabíamos, D va a ser igual a H. Entonces nosotros lo que habíamos aprendido en algún momento es que h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Esa es la fórmula, no hace falta acordarse mucho, la buscan y ya está. Ahora fíjense entonces que yo lo que quiero calcular es h, que sería igual a d. Entonces me va a quedar la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuánto vale A? Y esto es X1 y esto es X2. ¿Cuánto vale A? La suma de X1 más X2 más X1 más Y. Si yo tengo acá I1 y esto es I2, esto es lo que vale B. Y acá nosotros tenemos el plano cartesiano, ¿no? Entonces ya acá tengo esto es X1, esto es X2 y esto es I1. Si yo tengo a este X1 y a este X2, ¿cómo mido la distancia entre X1 y X2? Con una recta, pero en fórmula. Sería la totalidad de X2 menos. Entonces, esto vale X2 menos X1. ¿No? Pues si yo tengo, esto es X. Yo tengo la distancia hasta X2 y tengo acá la distancia hasta X1, la distancia entre X1 y X2 va a ser X2 menos X. ¿Sí? Entonces, si yo te digo, pensemos, digo, si yo te digo, qué sé yo, de acá a acá, tenemos 10 metros, y de acá a la Caro tenemos 3 metros. ¿Qué distancia hay entre la Caro y Carlos? Claro, la raíz de la distancia de vos y de Carlos. ¿Está bien? Precio sin valor, porque si tenemos XD, X1 y X2 no hay ningún valor predeterminado. Predeterminado no, pero vale para cualquier. Entonces, básicamente A va a valer X2 menos X1. Y B, I2 menos I1. Entonces mi fórmula final va a quedar D va a ser igual a raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado más I2 menos I1 al cuadrado. Esa es la distancia. ¿Cómo le escribo ahí el código? A ver, ¿cómo sería esa fórmula en Pythonés? Vamos a poner D es igual a... ¿Cómo se escribe la raíz cuadrada en Pythonés? Sí, pero no tengo ese QRT porque le tengo que importar una
sería. Ah. Puedo hacerlo con potencias. A la 1 medio. Le voy a poner a la 1 medio. ¿Está bien? ¿Y cómo escribo x2 menos x1 al cuadrado más x2 menos Sería del.x? Todavía no hace falta la parte del ser, pues pensémoslo, es tal cual lo que está ahí. Va a ser x2 menos x1 al cuadrado más x2 menos y1 Potencia al cuadrado. cuadrado, todo esto a la 1 medio. Bien. Entonces, voy a ponerle acá ahí para que sea más fácil. Entonces, x, x2, sí, x2 es set.x. Punto x, No, el x1 es punto x. Lo otro sí tenés razón. Entonces este va a ser otro punto x menos ser punto x, esto, y lo otro va a ser otro punto y menos ser punto y todo esto lo medio. Es medio más para acordarse de matemática que de programación. Me gustó el audífono. Me gustaba más la edad. Sí. ¿Tiene dos parámetros? ¿Por qué? Uno por uno de x y uno de y. Pero tenemos dos parámetros. El set te guarda. Set en un punto y el otro al otro punto. El primer punto se llama self y el segundo punto se llama otro. Vamos a recortar todo esto. ¿Por qué me tiene error? Ah, por el print. Se lo voy a poner acá por return. Ya que cambié el teclado. Ahí está. ¿Qué hora es? Y 41. Esta es una segunda implementación de punto. Estudienla. Hicimos, les digo cuál es la idea y por qué lo que estaba más. Vieron que hace un ratito yo les dije que a veces cuando uno tiene que manejar clases es más importante qué es lo que se ve afuera que la implementación. Eso es porque puede haber implementaciones distintas para lo mismo. Entonces, fíjense esto primero que estamos poniendo. Yo represento el punto con dos atributos, uno que se llama set.x y otro que se llama set.y, y hago todas las operaciones teniendo esa forma de implementarlo. Y en esta otra, yo lo que digo es, bueno, voy a utilizar un par que sea una lista, y esta lista va a tener un elemento x e y. Internamente voy a representar el punto, digo, fíjense que tengo solamente set.par, y este set.par yo le asigno una lista con x e y. Entonces, yo acá lo que hago es implementar todo de vuelta, pero suponiendo que tengo un solo atributo que es el par y no tengo x e y. Entonces, si ustedes se fijan, el corolario de esto o la conclusión
conclusión o la moraleja de esto es que yo puedo tener exactamente los mismos métodos que de afuera se van a ver iguales porque yo los llamo de la misma forma, ejecuto las mismas funciones con las mismas llamadas, etc. Pero internamente funciona distinto. Pero me hace lo mismo. Entonces, eso, les dejo como para que vean, no hace falta que se maten con eso. Y vamos con una última para jugar un rato, que va a ser quiero implementar, recuerden que estábamos implementando figuras geométricas o cosas en un plano, entonces ahora vamos a representar un rectángulo. Entonces yo lo que quiero representar en este rectángulo es ¿qué cosa tiene un rectángulo? Una base y una altura. Entonces voy a hacer self.base va a ser igual a base, self.altura va a ser igual a altura. Tengo área. ¿Cómo calculo el área de un rectángulo? Perfecto. Self.base por self.altura. ¿Y el perímetro? Por la altura sobre 2. ¿Estás seguro? Base por 2 Base más altura por 2. El perímetro, no, El perímetro. Entonces, y ahí tiraron una más corta, self.base más self.altura. todo eso cuadrado. Lo voy a esto por 2 porque le saco factor común de 2. Bien. Yo que podría meterle un método más que me parece interesante, porque puedo hablar de características de este rectángulo. Entonces le puedo preguntar si es cuadrado, por ejemplo. ¿Cómo sé si un rectángulo es un cuadrado? Si la base es igual que la altura. Perfecto. Return self.base igual a self.altura. Entonces con eso le pregunto le estoy preguntando a este rectángulo si es un cuadrado. Y muestra los datos del Pero no rectángulo. puede pasar que, por ejemplo, la base sea igual que la altura, pero que el cuadrado sea así. Pero eso no sería un Eso no sería rectángulo. un rectángulo. Es un paralelepípedo. Eso que dijo él. ¿Y cómo se da cuenta de eso? Si la base y la altura es igual. Porque vos estás representando el rectángulo. Estás diciendo que todos los ángulos. Rectángulo es cuando todos los ángulos son 90 grados. Entonces, digamos, si fuera deformado para este costado, no sería un rectángulo. Sería un paralelepípedo. Sería un paralelepípedo. Sería eso. Un paralelepípedo irregular. Pero podríamos preguntar al principio si es un rectángulo o no. Sí, y ahí es donde entran las herencias, por ejemplo, que estábamos charlando hace un ratito. Es decir, uno podría preguntar si un paralelepípedo es un rectángulo, y no necesariamente eso también. Pero nada. Return. Bueno, esto lo vamos a dejar así. Return.
voz y todo. No, gente, más allá de seguir con estos ejemplos, no sé si hay dudas, preguntas que quieran hacer con lo que estuvimos viendo de clase hasta ahora, de la clase de hoy, de prácticos, de la clase pasada. Parece que ya está como sufla. Faltan 10 minutos. Profe, ¿cuándo tenemos que entregar el práctico este? Creo que la semana que viene. Creo que esta semana, pero nos podemos adelantar un poquito. ¿Esta semana? O sea, si es la semana que viene estamos todos bien. Sí. Si es esta semana estamos todos mal. Todo, todo. Me parece que está por el jueves.